Porque Él urgentemente necesita preparar a un pueblo que esté dispuesto a ponerse en la brecha con el Señor. Y poder decir, Señor Jesucristo, yo quiero estar contigo hasta el fin de mis días. Para mí no hay nada más en este mundo que estar en tus caminos, que buscarte a ti. No hay nada que me escandile, que me interese, que me llame la atención más que buscar tu rostro cada día, que adorarte a ti. Y a esos, a usted y a mí, el Señor nos ha elegido para prepararnos para grandes cosas, iglesia. Bienvenidos a Iglesia, Dios está aquí. Ahora viene la palabra de Dios. El apóstol Pedro dijo que vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Esa es una realidad que no podemos ignorar, amada iglesia. Son las luchas, nuestra hermana contaba en su oportunidad que vienen luchas, vienen dificultades, vienen tentaciones. Y hoy veremos también los dardos que muchas veces el enemigo utiliza para que nosotros seamos absoluta y completamente destruidos, nuestra fe sea completamente anulada, nuestro amor sea enfriado en su grado máximo y finalmente terminemos en el suelo, heridos, muertos, ojalá, porque Él anda buscando a quien devorar. Él no anda buscando solamente influenciarnos. Él no quiere ver destruidos. El enemigo, dijo el Señor, vino a robar, a matar y a destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Nuestro Dios quiere que usted y yo tengamos una vida abundante. Una vida abundante de gozo, de amor, de fe, de confianza, que en nosotros pueda estar el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, para poder vencer a la carne, vencer al mundo, pero también tener la protección necesaria para vencer todo ataque del enemigo. En primer lugar vimos el cinto de la verdad, el cinturón, ¿verdad? Que es el que representa el compromiso que debemos tener con la verdad de Dios. En tiempos bíblicos, ceñir los lomos con un cinturón era una acción práctica para recoger la túnica y permitir libertad de movimiento, especialmente para tareas físicas o prepararse para las batallas. El primer elemento entonces que vimos fue el cinto de la verdad, este cinturón que representa la verdad de Dios en nuestra vida, que es la que debe permitirnos movernos por la vida con la verdad de Dios siempre por delante, con la verdad del Evangelio. ¿Cuál es esa verdad? Que todos los hombres somos pecadores, pero que Cristo murió por nosotros para perdonar nuestros pecados. El Evangelio de Cristo se trata de eso, se trata de cuando el Señor le dijo a sus discípulos, vayan, id por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Y todo aquel que se arrepienta y se convierta será salvo. Pero es necesario el reconocer a través de la verdad de la palabra de Dios que nosotros somos faltos delante del Señor y que necesitamos su perdón, su gracia cada día. La iglesia no es un lugar en donde se congregan personas que no pequen, personas santas en el sentido de que no tengan ningún pecado. Somos santos porque la santidad de Dios nos ha sido imputada por Cristo, por su perdón y su gracia. Pero la verdad es que la iglesia es más bien un hospital de heridos de guerra en donde nosotros venimos a este lugar a recargarnos de la gracia del Señor, de la presencia de su Espíritu Santo, y a prepararnos a través de su palabra para tener un crecimiento espiritual exponencial, potenciado por la fuerza y el poder del Espíritu Santo, para poder crecer cada día en gracia, en sabiduría y honrar al Señor. Esa es la verdad que nosotros nos brinda el cinto de la verdad, eso representa el cinto de la verdad. Lo segundo que vimos fue la coraza de la justicia. ¿Se recuerda esto que está aquí en el pecho del soldado que le cubría sus... ¿Qué era, Pablito?
sus órganos vitales, como son el corazón y las entrañas, ¿verdad? Eso representaba dos cosas. Las entrañas representaban los sentimientos y el corazón representaba para el judío su mente, su forma de pensar. Entonces la coraza de justicia, ¿cierto?, era el elemento de protección de estos órganos y representa una vida santa y justa para proteger nuestra mente y nuestros sentimientos de los ataques del enemigo. Esa es la coraza de justicia. Y en tercer lugar vimos el apresto del Evangelio, eso fue el domingo pasado, ya está en la página web ese sermón. Normalmente entre lunes y martes estamos subiendo el sermón del día domingo. Y lo que vimos del apresto del Evangelio, que era este calzado especial, ¿se acuerda que lo vimos? ¿Lo vio por internet mi hermano Iván? ¿No? Ya, mañana lo va a ver, ¿ya? El apresto del Evangelio era un calzado especial que usaban los soldados romanos, ¿cierto?, que les permitía avanzar, proteger principalmente sus pies, su manera de caminar, ¿cierto?, su modo de proteger su manera de caminar. Y esta debe ser que cada paso se protege con la verdad del Evangelio, que Dios está de nuestro lado y Él permanece fiel en nuestro andar. Y tomábamos el ejemplo de cuando el Señor llamó a Moisés mientras Moisés cuidaba el rebaño de su suegro y él vio una zarza. ¿Se acuerda usted ese pasaje de la palabra cuando Moisés se puso a observar una zarza que ardía, pero no se consumía? No como los asados que se comió el hermano Iván y no trajo. Ese se consumió entero allá. Allá quedaron los corderos, ¿qué más? El guayú, las longanizas, ¿para qué hablar? Se consumió, pero la zarza que veía Moisés no se consumía, y pasaban los minutos, y las zarzas normalmente eran pastizales secos que se consumen en nada, en unos minutos, y él veía y no se consumía, y se comienza a acercar, y del medio de la zarza viene la voz del Señor, que le dijo: Moisés, no te acerques, quédate ahí, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás, santo es. Y eso representa de que nosotros, al momento de tener un encuentro con el Señor y tener comunión con Dios, si queremos caminar con Cristo, con el Señor en nuestra vida, es necesario que nosotros nos quitemos nuestro calzado, que representa nuestra manera de vivir, de caminar, y debemos entrar en la tierra que el Señor nos ha llamado a poseer, un camino nuevo, un camino del Evangelio, un camino de verdad, un camino de honestidad, de santidad. A eso nos ha llamado el Señor, a pensar en las cosas de Dios, a amar las cosas de Dios y a caminar en los preceptos que el Señor nos ha dado. Eso es lo que hemos visto hasta hoy en resumen. Gloria a Dios para siempre. Pero hoy vamos a ver el cuarto elemento de esta armadura, que sería, eso es lo que vimos la semana pasada, ¿cierto? Aleluya. El apresto del Evangelio. Y hoy vamos a ver el escudo de la fe. En aquellos tiempos, ¿cierto?, los soldados romanos usaban diferentes escudos, ¿ya? Pero de todos los tipos de escudos sobresalían dos. Uno es un escudo pequeño que utilizaban, que era un poquito como ese, o tal vez un poquito más pequeñito que ese, ¿ya?, que lo utilizaban para protección en la lucha cercana, especialmente cuando luchaban con cuchillos de corto alcance, en el 1 a 1. Pero en este texto que nosotros estamos viendo ahora, está hablando el apóstol Pablo de un escudo más grande que se llamaba Turion, ¿ya?, que medía 80 centímetros de ancho. Estamos hablando así, más o menos un ancho, por 1,40 m de alto. Imagínense, era así como el púlpito. Este tiene como 70, usted que tiene buen
ojo hermano, 1,20 m. Ya, el otro era un poquito más alto que el púlpito y un poquito más ancho. Y ese era el escudo que cubría el cuerpo completo del soldado. En ese tiempo las personas no eran tan altas como lo han llegado a ser en el tiempo de ahora. En los últimos siglos se dice por la arqueología que este escudo, por el tamaño, la dimensión que tenía, que era 1,40 m de alto por 80 de ancho, cubría completamente el cuerpo del soldado. ¿Ya? ¿Y de qué lo protegía? Principalmente de las flechas empapadas en un acelerante inflamable que ponían en las puntas de las flechas. ¿Usted ha visto las películas donde salen estos batallones, ¿cierto?, de soldados romanos? Siempre los que iban delante eran los que tenían los escudos y juntaban los escudos y juntos formaban una especie de muro. Entonces cuando los arqueros del ejército contrario disparaban sus flechas, ellos todos a la orden del capitán de la cuadrilla o del centurión, en fin, el que fuera a cargo de esos soldados daba la orden y todos se juntaban y con su escudo se protegían a sí mismos, pero también protegían a los que estaban en segunda línea, a los arqueros, a los que venían con espada, etc. Amén. Y de este escudo nos está hablando aquí el apóstol Pablo. Y nos dice que este escudo que nos protege debe ser el escudo de la fe. Eso es lo que nos va a proteger de estos dardos, de estas flechas incendiadas, que usted sabe lo que significa, hermano, un flechazo en un hombro, en un brazo, imposibilita automáticamente al soldado a que siga peleando y con riesgo mortal dependiendo de dónde caiga esa flecha. Y si estaba incendiada era peor. Entonces el daño que ellos evitaban y se protegían con este escudo era una protección de vida o muerte. Ya cuando el apóstol Pablo aquí en el versículo 16 dice, sobre todo tomar el escudo de la fe, no se está refiriendo a que el escudo sea más importante que los demás elementos, sino que se está refiriendo más bien a ponerse el escudo encima de todo lo demás, sobre todo lo demás, que ya vimos anteriormente, que fue el cinto, ¿verdad? Que era la coraza, ¿y qué otra cosa era? El calzado. Sobre eso, le dice el apóstol Pablo, ahora tienes que ponerte 3 cosas más. Y la primera de esas 3 es el escudo, porque está el yelmo luego, que es el casco, y la espada, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, a lo que se refiere con la palabra sobre todo, es por encima de lo que tú ya tienes, por encima de eso tienes que tomar el escudo de la fe. Es decir, teniendo puestas siempre las 3 primeras partes de la armadura, cinturón, coraza y calzado. Ahora me pongo las siguientes 3, comenzando por este escudo de la fe. ¿Cuántos quieren con la ayuda del Señor en esta noche salir con ese escudo de la fe? Para proteger su vida completa, íntegramente. Porque la coraza le cubría la guatita, el corazón, si bien es cierto, es muy necesaria para cubrirse estos órganos que son vitales. El escudo de la fe era un elemento que cubría completo todo el cuerpo. Y en esta noche vamos a salir con escudo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora veremos 2 aspectos de este escudo de nuestra armadura. Gloria a Dios. El primero es que el escudo de la fe que el Señor nos ha otorgado garantiza nuestra victoria. Oiga, esto yo lo encuentro maravilloso, porque si a un equipo de fútbol, por ejemplo, a Chile, le dijeran, ya, te vas a poner esta camiseta con estos colores y eso te va a garantizar que vas a ganar la final del Mundial del 2028. Nadie podría ganar porque está garantizada la victoria. Para nosotros espiritualmente, el ponernos, el tomar, dice, sobre todo tomad el escudo
escudo de la fe. O sea, nosotros debemos tomar el escudo. Amén. Usted por fe tome su escudo en esta noche. Amén. Porque este escudo va a garantizar nuestra victoria en el momento de la lucha y de la prueba. Este escudo es la fe. La fe lo es todo para nosotros a la hora que la batalla arrecia. La coraza nos protege, pero con el escudo nos volvemos en todas direcciones. Esta es la victoria sobre el mundo, nuestra fe. Dice primera de Juan 5:4, dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Aleluya. Somos más que victoriosos. Somos vencedores en Cristo el Señor, porque Él nos ha regalado esta fe. Y no es una fe humana, sino que es la fe que Dios nos ha dado para poder creer a sus promesas. Es aquella fe de la cual el Señor dijo que viene por el oír, y por el oír la palabra. A esa fe se refiere. Porque hay gente que cree en muchas cosas, pero no es necesariamente la fe que proviene de Dios, la fe que proviene de su palabra, a la cual se refiere este escudo. Bendito sea el nombre del Señor. Debemos estar plenamente convencidos de la verdad de todas las promesas de Dios. Lo voy a repetir. Debemos estar plenamente convencidos de la verdad de todas las promesas de Dios, siendo nuestra fe de gran utilidad contra los dardos del maligno. Vamos entrando vamos conformando la idea, amén. Nos resultará de gran utilidad para este propósito si consideramos el escudo de la fe, como la describe el libro de Hebreos 11:1, cuando dice, pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción, estar convencido de que aunque yo no lo vea, así va a ser. Pero no porque yo lo diga, sino que porque lo dice su palabra. Y fiel es el que prometió. ¿Me va entendiendo? No es que yo crea porque quiero creer. Como muchos hoy en día hemos escuchado que decretan, que declaran, que prácticamente tienen a Dios como que lo tienen haciendo todo lo que ellos quieren. Cuando el Señor es Él. Él es el Señor, Él es el jefe, Él es el amo, Él es el Rey. Y a Él nosotros debemos nuestra obediencia y devoción. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, pero no de mis propios deseos, sino de lo que Dios ha prometido. Bendito sea el Señor. La convicción de lo que no se ve. Aunque usted no lo vea, si la palabra lo promete, usted créalo. Convénzase a sí mismo, a su mente, a su corazón. Convénzalo de que va a suceder porque la palabra del Señor lo dice. Si pecaremos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ahí tenemos una gran verdad que necesitamos tener la convicción en nuestra mente y en nuestro corazón de que si alguno de nosotros hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Me va entendiendo? Vamos armando la idea. La fe es un escudo. Al recibir a Cristo y los beneficios de la redención y al recibir la gracia de Él, una especie de defensa universal indestructible ante todo ataque. Eso es nuestra fe. Eso es nuestra fe. Es ese escudo universal
que nosotros cuando recibimos a Cristo y los beneficios de su redención, recuerde que el apóstol Pablo en los primeros capítulos de Efesios, yo le invito a que lo lea una y otra vez, este libro es cortito, tiene 6 capítulos, hermano. Mi hija se leyó 200 hojas, no sé cuánto, hija, fue, como en 3 horas, como no, en un fin de semana. Gracias al Señor, me salió buena para leer, mi chanchita. ¿Cómo no nos vamos a leer unos 6 capítulos al día, por cierto? A mí cuando las hermanas o los hermanos mandan un mensaje en el texto bíblico diario y yo lo miro el texto bíblico y me dan ganas de seguir leyendo, hermano. A veces puedo, a veces no, en el momento no tengo el tiempo. Pero me quedo con las ganas de saber qué es lo que dice antes de ese texto, qué es lo que dice después de ese texto, a quién se lo escribió el autor, de entender, porque tal vez es esa la promesa que yo necesito en ese día para que Dios me dé una victoria y una protección frente a un dardo del enemigo. Hola. Hermano, nosotros no mandamos esos mensajes para entretenernos. Es un alimento espiritual la palabra del Señor y por eso debemos hacerlo con amor. Los que lo hagan, que se note que lo hacen con amor, que le pidan al Señor en su corazón, tempranito, hermano, apenas se levante, haga ese trabajo. No, nos toca una vez cada 2 meses, más o menos, una semana cada 2 meses, más o menos, ¿no, hermana Marcia? Se nos va repitiendo. Claro. Esta semana le toca a otro hermano, a otra hermana. Pero sabe que es importante que nosotros podamos hacerlo con amor. Yo le invito a que lo haga con amor, con dedicación. Levántese temprano. Si no se puede levantar temprano esa semana, pídale: Señor, ayúdame esta semana a levantarme temprano. Y le pide al Señor en oración: Señor, dame una palabra para tu iglesia. Todos los días. Y aunque sea un versículo, o 2, o 3, o 4, o 5, o 10. Hay algunos que se funden, mandan una enciclopedia. No vamos a decir quién. Bendito sea el nombre del Señor, pero tal vez es el alimento, es la promesa, es la palabra que usted y yo necesitamos ese día, porque ese día el enemigo va a venir con un ataque específico, un dardo de francotirador, y el Señor a través de esa palabra me va a dar la protección del escudo de la fe para contrarrestar ese ataque. Bendito sea el Señor. Nuestro enemigo, el diablo, que el Señor lo reprenda, es llamado aquí el enemigo, el maligno. Él mismo es malvado y se esfuerza por hacernos malvados a cada uno de nosotros. Sus tentaciones son llamadas dardos por su vuelo rápido e imperceptible y las profundas heridas que causan en el alma, pero al permanecer firmes en las promesas de Dios, tendremos la victoria. Entonces el escudo de la fe garantiza nuestra victoria. El segundo aspecto y final de esta noche es que el escudo de la fe nos protege de ser incendiados por estos dardos. La fe es el escudo con el que debemos apagar todos. ¿Qué dice el texto bíblico? Algunos. ¿Qué dice el 16? Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos. Su fe, hermano Juan, puede detener todos los dardos del enemigo, no algunos. Mi hermano Claudio, la fe que el Señor ha puesto en su vida es un escudo con el cual usted puede detener todos los dardos del enemigo, de fuego del maligno. Se da cuenta que aquí Pablo está siendo muy gráfico con el tipo de ataque que nosotros sufrimos. Podemos apagar con nuestra fe todos los dardos de fuego del maligno. Estos dardos, estas flechas, vienen
con un incendio, vienen con la intención de incendiarnos, pero el escudo de Dios es el que nos permite apagar estos dardos de fuego y neutralizarlos. Neutralizarlos, ¿para qué? Para que no nos alcancen o al menos no nos hagan daño. Observe con atención, iglesia, la fe que viene por el oír la palabra del Señor, obrada según la gracia de Cristo, apaga los dardos del maligno. ¿Qué significa esto? Que la verdadera fe, la fe que vence al mundo, la fe que vence y nos protege de todo ataque del enemigo, es esta fe que viene por el oír palabra de Dios. Si yo en lugar de oír palabra de Dios cada día, escucho la radio Corazón, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar, hermano JJ? Si escucho la radio Corazón. ¿Qué empezamos? ¿Ah? Oiga, y sobre todo en la construcción, no porque los hermanos trabajen en la construcción, pero es verdad. ¿Sí o no, hermano Iván? Yo también he trabajado en la construcción. Y lo primero en la mañana, lo primero, hermano, lo primero, era vender la radio. Radio Corazón 101.3. ¿Sí o no? Oiga, si me la sé de memoria, si trabajé en la construcción. Y ahí empieza, y después la tarde, buenas tardes. ¿Quién dice así? Buenas tardes. ¿Aló? Ese mismo. El cagüinero del diablo ese. Y tiene un hermano que es cura, parece, ese cabro. Sí, el Rumpi. El Rumpi. ¿Ve que también lo escucha el hermano Claudio? Ese es el pastor del diablo, por hermano, el Rumpi. Sí, pues el Señor lo reprenda, por hermano. Y ahí le empiezan a... Ay, no, ahí Rumpi, la vecina al lado, en la frente. Ah, Rumpi. ¿Sí o no? Oiga, si no cuentan nada que alimente... Entonces son las 3, 4 de la tarde. ¿Y cómo está nuestra fe? ¿Cómo está nuestro escudo, nuestra protección? Entonces viene el enemigo, nos ataca y nosotros estamos desprotegidos. Cristianos sabios, que el Señor nos haga hijos sabios, hijas sabias, que nos alimentemos de lo de Dios, porque no estamos haciendo daño a nosotros mismos, hermanos, si nosotros nos alimentamos, dejamos de alimentarnos con la palabra del Señor, que es lo que estamos consumiendo nosotros en las redes sociales. Entonces, la fe que apaga los dardos del enemigo, de ese enemigo que quiere destruirle a usted, a su matrimonio, a sus hijos, y que si usted y yo no tenemos la protección nos va a destruir. Es necesario que nosotros podamos tener defensa de nuestra fe, que no se inflame nuestra vida con las llamas del infierno, sino que seamos completamente cubiertos por el escudo de la fe que viene por el oír palabra de Dios. Bendita sea la palabra de mi Señor. Yo amo la palabra del Señor, hermano. ¿Se nota, Pablito? Yo amo con toda mi alma la palabra del Señor. No solo porque es hermosa, no solo porque conozco a mi Dios, sino que porque es una palabra que me da vida, que me promete victoria, que me promete bendición. Yo puedo tomarme de sus promesas para poder creer, como dice Hebreos 11:1, y estar convencido de que lo que yo no veo, lo voy a ver hecho porque su palabra lo promete. ¿Por qué? Porque me he llenado de la palabra que me trae fe, que me permite construir este escudo. A veces andamos con un escudo chiquitito, así un escudito nomás, como un frisbee. No tenemos ni una cosita así por aquí, ¿cierto? Como un platillo de té, una tapa de bebida.
una tapa de lápiz Bic. Así andamos. Y vivimos con temor. Ya vamos a llegar a esa parte. Bendito sea el Señor. Porque necesitamos que nuestra fe crezca en el Señor. Y la única manera de que esta fe crezca y nos proteja de esta flama infernal del infierno mismo es que podamos llenarnos de la palabra del Señor. ¿Cuáles son estos dardos que el enemigo, que el enemigo nos lanza, que tanto habla el pastor? Ahí tiene algunos, si quiere anotar, anótelo. Duda. Esa es una de las más antiguas, si no la más antigua. ¿Se acuerda cuando fue con Adán y Eva? Al primer parcito de humano, el enemigo lo primero que hizo fue sembrar la duda. ¿Y la duda de qué? De quién era Dios, del amor de Dios, de la fidelidad de Dios. Bendito sea su nombre. El enemigo siembra dudas sobre la fidelidad de Dios, sobre sus promesas y su poder, afectando la fe y la confianza del creyente. Es triste, hermano, como a veces hermanos cristianos, pues yo le comentaba la otra vez la tasa de deserción que hay en las universidades por parte de los hijos de cristianos evangélicos que entran a la universidad habiendo sido discipulados en la iglesia, muchos de ellos coristas, algunos predicadores, músicos, coristas, en fin, y entran a la universidad, hermano, y el enemigo comienza a bombardear con las filosofías huecas de este mundo y les apaga la fe. Termina oscureciendo la luz que Dios ha puesto en sus vidas, porque en lugar de llenarse de las cosas de Dios, se llenan de otras cosas. Entonces, ¿cuál es la recomendación cuando nuestros niños entren a la universidad? Es que ellos estudien su carrera, pero que nunca se muevan de la roca firme que ha sostenido a los hombres y a las mujeres fieles a través de toda la historia, que es la palabra de Dios. Esa es nuestra raíz, nuestro fundamento. No nos podemos mover de ahí. Hijo mío, hija mía, tú eres un hombre, un joven, una jovencita de Dios. Dios te miró por misericordia. No desoigas del Señor el llamado, no te apartes. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y digas de ellos, no tengo en ellos contentamiento, porque el diablo va a venir a destruir, a robar, a despedazar tu fe, tu amor, tu integridad y tu relación con Dios. El diablo va a venir a poner dudas para verte destruido en el suelo. Párate en la roca, hijo, hija. No te apartes de la ley de tu Señor. Bendito sea su nombre. Otro dardo, el temor. El temor, el hijo, la hija de Dios. No deberíamos vivir con temores. Pero el enemigo, a través de su accionar, de sus ataques, de sus dardos, nos infunde temor. El miedo a la enfermedad, la pérdida, el fracaso o el futuro son dardos que el enemigo utiliza para paralizar y desanimar a un hijo y a una hija de Dios. Yo hace un tiempo atrás escuché a alguien que dijo que en la Biblia estaba escrita la frase no temas o no temáis o cosas similares a esa, ya 365 veces. Y yo dije, lo voy a estudiar. Y lo busqué, lo averigüé, lo busqué por un lado, por otro lado, y no es así. Eso es un mito. Pero sí, según la versión que más contiene esta frase, o sus derivados, sus variantes, es la Reina Valera, y la tiene 136 veces. 136 veces el Señor en su palabra nos promete y nos llama la atención diciendo no temáis.
No temáis. ¿Cuántos días tiene el año? Si multiplicamos 136 por 3, ¿cuánto nos da? Como 400. Un poquito más de 400. O sea, tenemos cada 3 días tenemos un no temáis. Si por ahí por el domingo vamos a salir llenos de fe hoy día, vamos a salir con el escudo así. Tírame un dardo, pues machucado le va a decir a usted. No, tampoco, ¿cierto? Si la pelea es del Señor, no es nuestra. Pero vamos a salir fortalecidos con la fe, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estamos llenándonos de la palabra y la palabra produce esa fe. Entonces vamos a salir, pero por ahí ya por el lunes o martes, vamos a andar así como a lo mejor un poquito más temoroso. Digo, oh, es que viene fin de mes y todavía falta para llegar a la meta. O como que ando, como que me quiero resfriar, como decía el humorista. Como que me quiero resfriar. Nadie se quiere resfriar, pero tenemos esas frases. ¿Sí o no? Y comienzan a invadirnos ideas. Subió el dólar, bajó el dólar. Y sabe que son cosas imperceptibles porque el enemigo, si hay algo que tiene, es una sutileza impresionante para meternos ideas en la cabeza, hermano, que apagan nuestra fe y que aumentan el temor. Usted ciérrele los oídos, hermano, a las malas noticias, a los que puede ser que pase esto. No, hermano, nosotros estamos en las manos del Señor. Nosotros caminamos con Él cada día. Y el perfecto amor hacia el Señor, el perfecto amor, dice su palabra, echa fuera el temor. Ame a su Señor, ame su palabra, el servirle, el buscarle. No las vamos a ver todas, todos los dardos, pero vamos a ver algunas que me parecieron interesantes, hermanos, para ya ir terminando con la ayuda del Señor. ¿Está aburrido? Bendito sea el Señor. ¿Usted ama la palabra del Señor? ¿Le gusta alimentarse del Señor? Llenar su corazoncito para después compartirlo en su trabajo, en sus amigos, ¿cierto? Al otro día ir meditando. El escudo de la fe, ¿cómo puedo fortalecer hoy día, Señor? Saca un pancito de vida en su casa. O en el celular a lo mejor tiene un protector de pantalla con un versículo bíblico. O ve el texto que envían las hermanas, los hermanos al grupo de WhatsApp de la iglesia y usted se alimenta ahí con esa palabra. De alguna parte, escúcheme, de alguna parte el Señor le va a dar una palabra que aumente su fe. Porque el Señor no nos deja huérfanos, Él nos da el pan nuestro de cada día. Y no solo el pan material, sino que el espiritual. Cada día, por eso es importante, cada día leer la palabra del Señor y meditarla en nuestro corazón. Amén. Vamos a ver la culpabilidad. Ese es otro dardo del enemigo. Sentimientos de culpa y condenación que muchas veces nosotros tenemos. Que el Señor nos ayude. Incluso después de que el Señor nos ha perdonado, pueden ser enviados estos sentimientos de culpa y condenación para mantener a las personas alejadas de Dios y de la comunidad de fe. Muchas veces viene por tomar malas decisiones. Estos dardos que el enemigo nos tira de culpabilidad, hermano, y de condenación, muchas veces también tienen directa relación con nuestros errores, con las malas decisiones que hemos tomado. Al encontrar novio, novia, esposo, esposa, la persona, el enemigo le dice, no importa que tu novia no sea cristiana, Pablito, no importa, porque usted como tiene fe, usted la va a convertir. Claudita, no importa que su novio sea un hombre mundano. Eso nos dice el enemigo al oído. No, pues ¿por qué tiene que ser cristiano? ¿Y a dónde está el amor de Dios? No es que lo primero que si el enemigo es bíblico, hermano, acuérdese cuando el Señor fue tentado por el enemigo en el desierto, cuando venía saliendo del ayuno de 40 días y 40 noches, él usó la Biblia. Le dijo, tírate para abajo, pues si está escrito que a sus ángeles va a mandar acerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Y el Señor, ¿cómo le respondió?
con el escudo de la fe, con la palabra de Dios. También escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Vete, Satanás, fuera de aquí, en el nombre de Jesús. Con esa autoridad usted lo echa fuera. Yo sé en quién he creído. Yo sé quién le he creído. Él es fiel. Yo puedo fallarle, pero Él es fiel. Y eso echa fuera la condenación, hermano. Ese sentimiento de culpa y de autocondenación, porque Dios nos ha perdonado. ¿Cometemos errores? Sí, cometemos errores. Pero por eso estamos aquí, para cometer los menos posible. Así que no esté mirando a los mundanos. ¿Ya, Pablito? Tiene que traer una mujer, ojalá que entre danzando para acá. Mínimo, de ahí para arriba. Y a mitad de camino un par de lenguas, usted me mira, yo la hago así. Pero si entra y el pastor mira abajo, lo siento. Vamos a decirle al hermano Juanito ahí que la unja con aceite hirviendo nomás. No os unáis en yugo desigual, dice la palabra del Señor. Así que piénsela bien, hermano Iván. No. Hermana mía, pues, hermano JJ, a todos nuestros solteros, mi hermano Claudio. Amén. La hermana Saray es chiquitita, pero está aprendiendo instrucción. Ahí está. Pero está aprendiendo palabra. Y esta palabra es la fe que a ella la va a fortalecer el día de mañana. A mí el Señor pagó un precio grande, ella le va a decir después a los tipos. Yo soy hija del Rey de Reyes y Señor de Señores. No soy cualquiera. El Señor pagó un precio tremendo por mí. Entonces eso le va a evitar cometer errores que después el enemigo mismo va a usar esos errores. Mire, pues la hermanita, ¿ves? Medio condorito que se mandó. Ahora mire. Y nos invade con los sentimientos de culpa y de autocondenación. Pero la palabra del Señor, como decíamos delante, dice ahí en 1 Juan 1:9 parece, si a los hijitos míos, le dice el apóstol Juan, que era un viejito tan amoroso él, les dice, hijitos míos, le dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. El Señor nos enseña por su palabra cómo vivir en santidad a través de la coraza de justicia, a través del cinto de la verdad. Pero si aún así nosotros fallamos, abogado tenemos para con el Padre el justo. Así que echa fuera la culpabilidad. Los pensamientos negativos también son dardos del enemigo. La tentación. Vamos a ver los últimos dos y con esto terminamos, hermano. La tentación y la avaricia. Y con eso vamos a terminar. La tentación es la atracción hacia el pecado, a lo que no es de Dios. Eso es tentación. Es una atracción hacia el pecado, ya sea sexual, materialista o de cualquier otro tipo. Es una forma en que el enemigo busca corromper la voluntad y la moral que Dios ha formado en usted y en mí. Porque Dios a través de su palabra forma en nosotros un carácter. Y Él quiere que nuestro carácter se corrompa. ¿Y cómo lo hace? Tentándonos. Por ejemplo, el mundo dice, el sexo es bueno, Dios lo hizo, así que hay que probarlo y practicarlo para tener harta experiencia. Hay muchas mamás que yo he escuchado que les dicen a su hija, pruebe nomás, hija, si por ahí le va a salir el indicado. Oiga, y quedan de repente embarazadas del más Bartolo, por hermano. Del más inútil, del más mundano, y están amarradas con el tipo hasta que se mueran, por hermano. La palabra del Señor no nos dice eso. La palabra del Señor dice que la niña, la mujer tiene que guardarse hasta el matrimonio. Esa es la máxima. Esa es la enseñanza del Señor. Bendito sea el Señor, nos ayude. Mire, practicarlo para tener experiencia. La palabra del Señor nos apunta en ese sentido. O sea, si tiene mayor experiencia va a estar mejor en su matrimonio. Falso, 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 como dice un profesor cristiano por ahí. También el enemigo dice, no importa que hagas negocios deshonestos, si Dios te está bendiciendo a través de ese negocio.
Oiga, si el enemigo es así de sutil. Yo conozco muchos cristianos que han ganado mucho dinero, pero deshonestamente. Eso no es de Dios. No es algo bendecido. La avaricia, la codicia, el deseo desmedido por las posesiones materiales, el dinero o el poder son dardos que pueden llevar a la persona a alejarse de Dios y a vivir una vida vacía. El enemigo te dice, no diezmes, no ofrendes, porque no te va a alcanzar con lo que ganas para tus cosas. Para tus cositas no te va a alcanzar. Pero la palabra del Señor dice en Malaquías 3:10-12, traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos, y todas las naciones os dirán bienaventurados porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Eso es palabra de Dios. O sea, son promesas de Dios. El apóstol Pablo lo dice de una manera mucho más condensada, pero no menos poderosa. Él dice, el que siembra abundantemente, abundantemente cosechará. Pero si yo escucho al enemigo que me dice, no ofrendemos, no diezmemos este mes porque no nos va a alcanzar. Para llegar a fin de mes no nos va a alcanzar para el Netflix, para el Amazon Prime, para Spotify, para nuestras cosas. Ojo, amén. Iglesia del Señor, póngase de pie, por favor. Señor nos ayude. Mire, en este estudio desglosamos cada uno de esos dardos. Yo lo voy a subir a la página para que usted lo pueda descargar, este estudio, ¿ya? Porque ahí está un poquito más completo de lo que nosotros hemos hecho. ¿Cuántos se sienten bendecidos por el Señor, fortalecidos por su palabra? Es importante creer que Dios ha provisto herramientas, iglesia, para resistir estos dardos. Y estos recursos son la oración, la lectura de la Biblia y la fe en Jesucristo. La Biblia enseña que tenemos el poder de resistir al diablo y éste huirá. Lo podemos resistir. La palabra no nos enseña que nosotros vayamos a buscar pelea con las tinieblas. No, la palabra dice que con el escudo yo me protejo de los ataques del enemigo y que por otro lado yo tengo que resistir. No que yo ande buscándole la camorra, porque él es mucho más inteligente y más poderoso que yo. Esa batalla, ¿sabe quién la gana? El Señor Jesucristo. Él la ganó en la cruz del Calvario. Y Él lo mantiene a raya a Él, y a sus huestes, y a sus gobernadores, y a sus principados y potestades. Él los mantiene a raya para que no le ataquen a usted en sobremanera. Pero si el Señor le permite atacarnos, es porque Él nos está preparando para que nuestra fe crezca. El Señor cuando le dijo a Pedro, Pedro, Iván, Magali, Claudio, ponga ahí su nombre. El Señor Jesucristo le dijo, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. ¿Sí o no? ¿Y qué dijo el Señor? Pero yo he rogado para que tu fe no falte. Aleluya. Aleluya. Yo quiero esa fe. Yo le pido a mi Señor que Él ruegue cada día para que yo pueda tener esa fe. ¿Cuántos queremos tener esa fe? Por esto se hace, amada iglesia, una decisión de vida o muerte al aumentar nuestra fe basada en el conocimiento de Dios, de su palabra. En medio de los ataques de las flechas del maligno y toda su estructura satánica, es la fe en lo que Dios ha hecho y dicho a través de su palabra lo que nos dará la victoria.
El enemigo nos atacará planificada y despiadadamente cada día con dardos de fuego que buscarán destruirnos a través del pecado, buscará destruir todas nuestras relaciones, todo lo que Dios nos ha dado, en especial nuestra relación con Dios. Pero el Señor ha provisto para nosotros la protección de su palabra, que nos asegura una victoria permanente y para siempre. No deje de confiar en su Dios. Que no venga ni la duda, ni el temor, ni la culpabilidad, ni la vanagloria, ni la avaricia, ni nada de esto. Nada de esto, que nada de esto a usted le afecte, que nada de esto, aunque el enemigo le mande el dardo, usted tiene su fe firme en lo que Dios ha prometido. Porque aún un poquito, si tardare, el que ha de venir, vendrá y no tardará. Dios llegará en el momento perfecto, con su respuesta, con su bendición. No dude. Por favor, amada iglesia, no dude de su Dios. Él es un Dios presente. Él es un Dios que está cada día trabajando para que usted pueda crecer, para que usted sea bendecida, bendecido, protegido. Es su Dios el que prometió y Él siempre, siempre, siempre cumple su palabra. Gracias por escuchar este mensaje. Esperamos que haya sido muy bendecido. Dios te bendiga.